Estamos. Escuchando a Débora Infante haciendo Cantaluz. Y ahora saludamos a Lucía García Atkinson. ¿Cómo va, Lu? Muy bien, aquí estamos. Bueno, feliz día, medio pasadito, pero no nos vimos el domingo. Claro, es Y cierto, no nos fue vimos. nuestro día, el día Es cierto. de las y los periodistas. Es cierto, Eh, pasó completamente inadvertido para mí el Día del sí, Periodista. como venimos pasando inadvertidos, las y Sí, los sí, como nosotros periodistas. estamos pasando inadvertidos, también me pasó inadvertido el Día del Tal cual. Periodista. Es más, participé de un Zoom del Chaco pero no veía a nadie, ¿viste? Era como un símbolo de estos tiempos, era como hablar a la nada, porque tenía no se me abría el Zoom, bueno, un desastre. Pero es cierto, fue el Día del Periodista y ni siquiera lo mencionamos nosotros acá. Bueno, y ahí los sindicatos de prensa que tenemos, los maravillosos sindicatos de prensa que siguen dando la pelea, presentaron un proyecto de nuevo estatuto del periodismo profesional, ¿no? Ajá. Me parecía interesante traerlo porque además tiene algunas cuestiones vinculadas a la perspectiva de género. Me refiero, bueno, a FATPREN, ¿no? La Federación de Trabajadores de Prensa Nacional, que conduce Carla Gaudensi, una joven colega que fue trabajadora de Telam y que es también la secretaria de género de la CGT, ¿no? Ahí hay Está bueno. una figura interesante para mirar y seguir de este nuevo sindicalismo de las pibas. Y bueno, los sindicatos CIPREVA, Prueba. CIPREVO, todos los que se aglutinan dentro de la FATPREN, que son relativamente jóvenes sindicatos, ¿no? Me refiero que no son la UTBA y otras Claro, entidades. claro. Y un poco, bueno, la pregunta que le hacíamos a Carla es, o sea, ¿por qué en este contexto, donde además el gobierno en el marco de la ley de modernización laboral, la mal llamada ley de modernización laboral, de reforma laboral, planteó derogar el estatuto del periodista, ¿no? Se redobla la apuesta con un nuevo estatuto. Bueno, ella nos decía que se logró la extensión del estatuto vigente hasta el 31 de enero del año que viene, y mientras tanto se presentó este proyecto de ley en el Senado de la Nación para ver la posibilidad de avanzar en un debate, y ella señalaba como algo muy fundamental no quedarnos sin estatuto del periodista en ningún momento, ¿no? Porque eso nos pone aún más en riesgo de lo que ya estamos en estos contextos de discursos de odio. Es Pero inimaginable entonces, pensar más desprotección todavía. tal cual, por poca que sea, esa protección sigue vigente. Y le preguntábamos eso entonces, ¿por qué ante esta embestida salir con un proyecto nuevo? Y esto es lo que nos decía. Desde FATPREN, desde CIPREVA y todos los sindicatos de prensa del país, decidimos armar una propuesta que justamente contemple algunos aspectos de modernización, pero que mantenga el corazón y el espíritu de lo que representaba el estatuto, que era la garantía y la protección a la libertad de expresión y también frente a las presiones de los diferentes poderes para que no peligraran las fuentes de trabajo de quienes ejercemos el periodismo por el simple hecho de la tarea que realizamos. Eso, junto a otros derechos, estaban consagrados en esta ley y tenía fuerza de ley justamente porque era para todo el territorio nacional, porque los convenios colectivos difieren mucho entre una provincia y otra. Y la problemática que tenemos los periodistas a lo largo y ancho del país es la misma, y es por eso que metimos algunos aspectos como regulación de inteligencia artificial, de plataformas, la discusión sobre las tareas de cuidado, la violencia de género, algunas cláusulas de conciencia. También el tema de la salud mental, que está muy, muy vigente en quienes ejercemos el periodismo hoy, que lo hacemos con salarios muy bajos, eso también lo incluimos, y con mucho pluriempleo y mucha situación de presión, ¿no? Hoy se ejerce el periodismo con un hostigamiento constante de parte de la máxima figura presidencial, pero eso después se traduce a todos los niveles de Estado, porque esto pasa a nivel nacional, pero después pasa a nivel provincial, a niveles municipales, en todo el país. Está Bueno, bueno.
describiendo esta situación, ¿no? Y un poco, bueno, algunos detalles del proyecto de ley que son interesantes, retoman la ley de equidad en los puestos laborales en los medios públicos y privados, una ley del 2021, equidad de género, ¿no? ¿Se acuerdan que se había discutido que hubiera tanta presencia de varones como de mujeres? Y también hay una cláusula que se refiere a la diversidad sexual. La licencia por violencia de género y por cuidados, esto lo mencionaba Carla. El lenguaje que usan en el estatuto es el lenguaje inclusivo en el sentido de trabajadoras y trabajadores. Hay una cosa que me pareció interesantísima, y no te digo que seríamos ricos nosotros, pero mejoraría nuestra condición económica, que es... Ay, a ver, me interesa mucho. La compensación por el derecho de reproducción del contenido producido. Es decir, vos trabajaste una vez, hiciste una nota, una columna, un informe. Como los actores, cada vez que pasan la serie. Exacto, como Sagay hace con los actores, claro, ¿no? Que se cobra el derecho de reproducción de contenido. Yo te digo que, ¿no? Eso se hace muchísimo, a veces hasta se omite el nombre de la autoría, ¿no? Así que sería muy interesante que eso esté regulado. Bueno, hablaba ella de la utilización de la IA. Otra novedad que me parece importantísima es el reconocimiento del trabajo indirecto. Nosotras sabemos que, por ejemplo, para que yo haga esta columna, alguien me da una mano con los audios. Claro. Aquí, ¿no? O sea, hay un trabajo de producción que a veces lo hacemos nosotros mismos o a veces lo tercerizamos, y eso muchas veces no está reconocido como trabajo, por lo tanto no está remunerado. Entonces se hace todo un detalle puntualizado de todos los profesionales y los aportes técnicos que, digamos, aportan a la producción de un contenido: chequeo de fuentes, generación de imagen, intervención técnica visual y sonora, presentación y emisión, técnica de intendencia y control, ¿no? Como cada paso de ese trabajo productivo desagregado para que pueda ser reconocido y remunerado. Soñamos, en algún momento tal vez suceda. Es que hay, ¿no?, que hacerlo, es un buen momento para pensar en la reforma agraria. Si no es ahora, ¿cuándo? Absolutamente. Claro. Y el punto de la cláusula de conciencia, en este contexto me pareció fundamental, porque claro, también habla de que las periodistas podemos negarnos, por ejemplo, a reproducir operaciones de lawfare. Claro, eso, ¿no?, es fundamental. Y por supuesto que es con la protección de no sufrir represalias por tomar una posición frente a una información. Bueno, eso es algo que hoy por hoy está, sabemos, absolutamente debilitado. No tenemos, bueno, quienes trabajan en empresas periodísticas tienen muy poco margen para posicionarse. Qué sé yo, tenemos el ejemplo del diario La Nación y los trabajadores cuando salieron contra esa editorial que era pro genocidas. Pero son más bien excepcionales esos posicionamientos, ¿no? En general, claro, sabemos que hay muchos periodistas que lo hacen voluntariamente, ¿no? Muchos sí, pero son recompensados. Son recompensados. Que se anotaron en inocencia fiscal. Claro, con sus licencias literarias, pero muchas otras son laburantes que a veces, claro, no tienen margen para tomar algunas decisiones y se sienten absolutamente presionados, claro, y condicionados para sostener el trabajo a reproducir información que saben que no es fehaciente, ¿no? Claro. El proyecto... Además ese momento en el que te estás metiendo, que es pocas veces visibilizado, ¿no? El momento en el que estalla una operación de prensa contra algún dirigente o sindicalista o cualquier persona política, y cuando se estira alguien la saca, seguramente el que da la primera, el que tira la primera piedra tiene la voluntad de mentir, pero después cuando ese tema se extiende en el tiempo, a veces es un pasante, a veces es alguien de planta el que tiene que continuar con la nota, y es un hecho violento que te obligan a mentir si sos periodista. Está naturalizado, pero es violencia, Uno debería, sí, poder decir, no, esto no es mi trabajo. Y también tiene que ver con las condiciones de precarización en las que se trabaja, porque muchas veces, aunque una tenga la sospecha, no tiene la posibilidad de chequear la fuente, chequear esa información. No hay todo un sistema construido en función de la reproducción de ciertas líneas discursivas, claro, que bueno, la maquinaria se pone en funcionamiento. Claro.
Cuando se presentó el proyecto es importante decir que hay senadores que se comprometieron a acompañarlo con la firma, me refiero a Mayans, Recalde, Capitanich, Fernández Agasti, bueno, lo cual le da un impulso interesante para entrar a circular en el debate en el Senado de la Nación y bueno, si se logran los votos, después pasar a la Cámara de Diputados. Algunos datos que me parecen importantes, Sandra, de contexto. Reporteros Sin Fronteras advirtió que Argentina cayó 38 lugares y está en el puesto 98 de libertad de expresión, en un ranking mundial que ellos hacen para medir, ¿no?, la calidad Claro, con un presidente que dice no odiamos lo suficiente a los periodistas. Exactamente. Y FOPEA, que no podemos decir que es kirchnerista bajo ningún punto de vista. No, más bien gorila. Denunció que hubo un 137% más de ataques a la libertad de expresión y 278 alertas de agresiones físicas, verbales y digitales durante el 2025 en nuestro país, dirigidas a periodistas, ¿no? Los niveles de violencia son graves, ¿no? Van increyendo y por supuesto que si somos mujeres o diversidades, esto nos expone todavía más. Le preguntamos también a Carla Gaudensi acerca de las brechas de género en nuestra profesión y esto es lo que nos decía. En la última encuesta de Cipreva vimos que las trabajadoras manifestaban que el 20% cobra menos por la misma tarea que sus compañeros varones. Y hay un alto porcentaje de compañeras que contestó que no lo sabe. Nosotras hacemos la lectura que en ese alto porcentaje se ve muchas veces a que las compañeras en general están en la precarización, en la precariedad laboral y muchas veces en esas empresas en las que están por fuera de convenio los acuerdos suelen ser individuales y en general los varones obtienen mejores acuerdos que las mujeres por diversas cuestiones, entre ellas las tareas de cuidado. Y bueno, vemos que esto se sigue expresando, se sigue manifestando, es algo que venimos registrando año a año y también algo que siempre venimos viendo es que en las áreas más remuneradas, como ser muchas veces la prensa televisada, son los sectores donde menos compañeras en algunas tareas hay y en cambio en radio y en prensa escrita, que suelen ser áreas menos pagas, hay muchas más compañeras. Sí, nos dejan la resaca. Sí, y bueno, es un panorama que se repite en muchas otras profesiones, no es que el periodismo sea original en este sentido, ¿no?, en el sentido de priorizar a los varones para los puestos mejor pagos, pero bueno, en el caso del periodismo tenemos evidencias, porque es muy público lo que hacemos nosotras y nosotros, de profesionales que no sé si merecen ser llamados profesionales, que están en horarios centrales, que están muy flojos de formación, de criterio, ¿no?, y de lenguaje incluso, y que sin embargo, bueno, tienen lugares preferenciales, mientras otras colegas que trabajan seriamente, sistemáticamente, bueno, ahora lo podemos ver también en la cobertura del Mundial, ¿no?, que la verdad es que son excepcionales. Yo no pienso ver nada del Mundial. Nada. Bueno, la podemos ver a Viviana Vila, que en Telesur está haciendo una cobertura con otras 3 periodistas latinoamericanas, todas mujeres hablando de fútbol. Ah, ok. Después paso el nombre exacto del programa porque, bueno, para mí esa cobertura vale la pena verla, ¿no? Y Ángela Lerena, que seguramente va a estar comentando también. Vos sos futbolera, ¿no? Vos sos futbolera. Soy mundialera, te diría. Ah, mundialera. Sí, me engancho, me agarra como el fervor patriótico con el Mundial. Otra de las cuestiones que quería mencionar del estatuto es que también se plantea regular el teletrabajo. Digo, es de avanzada, es un estatuto que dialoga con las tecnologías y las lógicas de estos tiempos laborales. Hiper necesario. Muy necesario, muy interesante, recomiendo que lo busquen, está ahí disponible en la página del Senado de la Nación o en las webs de los sindicatos, para que vayamos pensando el futuro que se nos viene el año que viene cuando cambiemos el gobierno y tengamos que
reconstruir el desastre que nos dejaron, también en nuestra profesión. También en nuestra profesión. Así es, señora. Bueno, gracias, Lu. Hasta el jueves que viene. Un beso. Chau. Chau. Una tanda y ya venimos. Chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No